¿Te han llamado o tal vez has sentido alguna vez que eres la oveja negra de tu familia? Es más, ¿te has dicho alguna vez esta frase? Yo no elegí nacer en esta familia. Y, hola, soy Tania y bueno, digamos que las relaciones familiares son las que han marcado mi vida desde el comienzo y a la vez han sido mi gran pasión, ¿no? El descubrir cómo funcionan sus dinámicas, esas tramas ocultas, y es por eso que quería presentarme un poco, ¿no? Y ponerme en contexto el por qué ando por aquí, ¿no? Y hablando de estos temas. Bueno, vengo de una familia humilde, con sus cosas, sus altibajos, sus historias. Y bueno, podríamos decir que desde muy pequeña pues yo tenía la percepción de, bueno, pues de que había tensiones, ¿no? En casa. Y desde muy pequeña pues ya quería mostrarme cómo era yo. Pero entre eso, entre que tenía dificultades para expresarme y acababa pues por terminar explotando ahí llena de ira y alguna trastadilla que hice, pero nada grave, de otro mundo. Pues digamos que me gané la etiqueta de rebelde en mi familia desde bien pequeña. Y yo por mi parte, la verdad que en lo que podía procuraba cumplir, ¿no? Para que me aceptasen. Era un pollona, llegaba siempre a la hora, no iba donde no me dejaban, pero aún así yo seguía sintiéndome pues como rechazada. Y con los años pues ese sentimiento de rechazo derivó en un sentimiento profundo de ser mala, ¿no? Como de ser defectuosa, ¿no? Más bien, que poco a poco pues me fue pesando, sentía mucha vergüenza, daba igual lo que hiciera porque lo hacía mal, sentía mucha culpa porque no era como ellos querían que fuese. Es más, llegué a normalizar el hecho de que cómo me iban a querer a mí, ¿no? Y claro, pues ese tipo de sentires al final los acabas arrastrando el resto de tu vida a todas partes, ¿no? Y con todas las personas. Pero bueno, a ver, estoy hablando de la percepción que yo tenía, de la película que yo me había montado. Con los años entiendes, ¿no? Por supuesto que, pues que tus padres te quieren, que tu hermana te quiere, pero en aquel momento no tenía yo esos recursos para pensar eso, ¿no? Para poder darme cuenta de eso. Así que bueno, pues con esta película empecé pues a desarrollar miedos de todo tipo, ¿no? Pues yo qué sé, por ejemplo, recuerdo que de pequeña vivía verdadera angustia pues cuando me tocaba subir sola por las escaleras del portal porque me imaginaba que alguien me perseguía o me imaginaba que alguien me iba a agarrar los pies al meterme a la cama. De más mayor ya pues tenía miedo a pánico, a vivir sola porque se me disparaba la mente al escuchar algún ruido y ostras, empecé a tener pensamientos angustiantes, bastante recurrentes además. Luego pues miedos absurdos varios, miedo a pasar frío, la angustia de escuchar cómo rompen las olas, ¿no? El sonido que hacen las olas al romper. Y bueno, ni hablar de meterme en el agua, porque va a venir el bicho más feo y malo exclusivamente a buscarme a mí. Así que bueno, pues al final, bueno, toda esa tensión, toda esa inseguridad y malestar, pues se acaba trasladando al final a todos los ámbitos de la vida. Y bueno, sí que hubo un momento en mi adolescencia que sí que, bueno, pues sucedió algo que ahí me hizo un clic, ¿no? Y es que, bueno, falleció una amiga nuestra y bueno, pues no era precisamente con la que mejor me llevaba. Y eso, pues bueno, me pegó un vuelco por dentro, ¿no? Un revolcón grande por dentro. Porque eso me llevó pues a cuestionarme muchas cosas de mí, ¿no? De si era una buena amiga, una mala amiga, si era buena o mala persona, de mi funcionamiento en el mundo. Y ahí fue pues cuando empecé a cuestionarme en serio, ¿no? Pues mi persona, ¿no? Y empecé a estudiarme, ¿no? A mirarme con lupa, a ver cómo reaccionaba, a ver si lo hacía bien. Comencé a exigirme muchísimo, a fustigarme y a tratarme muy mal a mí misma. Recuerdo que me ponía delante del espejo y me decía lo mal que lo hacía todo, ¿no? Lo tonta que era, ¿no? Cuando me equivocaba en algo, ¿no? Y así que me iba a querer.
Y entonces, bueno, pues estaba muy confundida, ¿no? Quería sentirme parte del grupo de amigas, sobre todo quería sentirme parte de mi familia. Quería que me quisieran a toda costa, pero entonces era como que vivía a medias, ¿no? No sé si habéis tenido alguna vez esa sensación, ¿no? Como de estar ahí como dividida. Que aparentemente todo está bien, porque yo era doña todo está bien. Me preguntabas, ¿qué tal lo que sea? Bien, pero no, bien no estaba bien. Pero a la vez quieres ser tú misma, pero sientes que si eres tú misma no te van a aceptar. Llegando al punto de que yo que sé, que te encuentras con alguien que, a ver, que no le puedes caer bien a todo el mundo, ¿no? Pero en el momento en el que notaba que, yo que sé, pues que no le quieres bien a alguien o simplemente tenía buen día, ¿no? Yo que sé, la otra persona, pues ya empezaban a saltar los miedos de que qué he hecho mal, por qué no me quieren, unas angustias otra vez. O sea, muy exagerado, llegó a ser exagerado. Pero bueno, no sé si te suena algo de esto, pero es una auténtica faena, digámoslo bonito. Porque toda esta forma de sentir las cosas y de percibir la realidad te acaba persiguiendo el resto de tu vida si no haces algo. Hoy por hoy sí, ahora mismo sí que puedo, ¿no? Ver que fue en esa época de la adolescencia donde digamos que empezó todo mi proceso de autoconocimiento, ¿no? Mal enfocado, muy mal enfocado, pero eso hizo que se me hiciera más sencillo con los años buscar ayuda, ¿no? Porque peor de lo que yo me había tratado y me había hecho sentir, pues ya no era posible, ya peor. Era peor, ya no era viable, no iba a poder ser. Bueno, pues pasaron los años, ¿no? Y bueno, pues yo en mi casa me sentía atrapada, así que al final terminé buscando la oportunidad para salir de casa a los 23 y porque ya decía, si no puedo ser yo misma en mi propia casa, pues tengo que salir de aquí. Así que me armé de valor, me fui a vivir con una amiga ahí en plena carrera, ¿no? Pues con todo lo que yo me suponía. Pero bueno, a esas alturas ya necesitaba ya hacer algo de manera urgente con mi vida porque estaba ya cayendo en picado ya. Entonces, pues para los 23 ya era una persona que estaba llena de complejos, de inseguridades, tenía un gran conflicto en mí de, pues por un lado quería a mi familia, quería que me quisiese, obvio, pero por otro lado me alejé todo lo que pude. Entonces mi familia también pues me juzgaba por haberme ido de casa, por haber dejado a su suerte a sus miembros, y aquello obviamente pues no facilitaba las relaciones, ¿no? Yo también los culpaba a la vez a ello de todo mi malestar, porque claro, yo era súper víctima de toda la película, pobrecita de mí, qué malos eran conmigo, madre mía. Y digamos además que era de manual, el miembro de la familia no como que no sigue las reglas, ¿no? El que lo cuestiona todo, el que toma decisiones que los demás no entienden y consideran lógicas, vamos, la que tocaba las narices, básicamente. Y bueno, pues ya a partir de ahí pues empezó toda una racha de idas y venidas a casa de mis padres, en función si al piso pues, de estudiantes o si me iba fuera y luego volví a Donosti a vivir. Y en una de esas idas en las que estuve viviendo en Barcelona, pues me vino uno de esos días de inspiración divina. Y ahí, digamos que lo vi claro, o cambiaba mi actitud ante la vida, o el camino que me esperaba pues no iba a ser precisamente bonito. Porque, pues por suerte o por desgracia, tenía referencias cercanas, ¿no? Que me sirvieron de inspiración totalmente. Así que recuerdo que pensé que lo primero que tenía que hacer era hacerme responsable de mi vida, ¿no? Y salirme del papel de víctima, de pobrecita y empezar a actuar pues en consecuencia y dejar de una vez por todas, dejar de dejarme llevar ya como una hoja que mueve el viento. Vamos, que iba por la vida como un pollo sin cabeza, ¿no? Sobreviviendo como podía. Y ahí ya pues por fin empezó una nueva etapa, ya fue todo diferente, viví más feliz, pero no, ni de coña. La verdad es que no. Sigo sintiéndome como una mierdecilla, pero al menos había decidido hacerme responsable, ¿no? Que era el primer paso, el indispensable, ¿no? Para ese momento. Y bueno, pues ahí ya empecé
hacer cierto tipo de formaciones, de educación consciente, donde hice grandes descubrimientos sobre mí. Empecé a darme cuenta de la película que yo misma me había contado sobre mi vida, porque había ido cogiendo... Es como si hubiera ido cogiendo como cachitos sueltos y los hubiera ido uniendo y formando una historia bastante distorsionada, ¿no? Llena de sufrimiento, de lo que... O sea, una interpretación de lo que había sido mi vida hasta entonces bastante chunga, la verdad. Y bueno, pues al final acabé volviendo a Donosti otra vez a casa de mis padres, que los tenía mareados ya, a los pobres también ya. Y bueno, ya ellos empezaron a enfermar, se juntó la enfermedad, con que volví a sentirme en una jaula, seguían surgiendo conflictos, seguía sin rumbo fijo en mi vida, no sabía qué dedicarme, tenía la carrera sin terminar, ya busqué ayuda profesional y descubrí que tenía necesidades emocionales que ni me había planteado, ¿no? Más lo tengo aquí apuntado porque me llamó la atención en aquel momento. Necesidad de vínculos seguros, de sinceridad, de un entorno de confort, de protección de riesgos imaginarios y necesidad de permiso para vivir, de permiso para jugar y de permiso para disfrutar. Y te dices, madre mía, ¿en verdad hace falta permiso para eso? Pues sí, o sea, fue curioso, ¿no? Fue como, ostras, que necesitaba darme yo permiso a mí misma para todo eso. Porque claro, tampoco, si es que no me permitía disfrutar de la vida ni de hacer nada. Me acuerdo en la uni de actividades, la vida de estudiante estupenda y maravillosa, ¿no? Que llevaban mis compañeros y todo lo contrario, todo era trabajar, estudiar, esto no es para mí, fatal. Así que bueno, me reengancho. Pasó un tiempo, empecé a redirigir mi vida, a hacer un nuevo plan de vida, pero seguía intentando encontrar el equilibrio entre las demandas familiares y mis necesidades personales. Y de nuevo pues vuelve a surgir el dilema. Me encargo de mi familia, me encargo de mi movida, de mi nueva vida. ¿Dónde encuentro el equilibrio? ¿Cómo encuentro ese equilibrio? Porque por muy mal que lo hubiera pasado, son mi familia. Eso tiene peso, obviamente, ¿no? Tiene todo el peso del mundo. Y ni podía ni quería, ¿no? Mantenerme al margen. Así que me volví a perder en los conflictos, en las demandas familiares. Pero a la vez me permití por primera vez disfrutar de atender a mis padres, ¿no? Y me planteé aprovechar ese tiempo con ellos, ¿no? Y vivirlo como una oportunidad, ¿no? De compartir tiempo con ellos. Así que aquí es cuando me planteo ya en serio ponerme ya manos a la obra con mi persona, pero ya a tope, a full. Así que empecé a centrarme en terapias y en formas de ver la vida pues enfocadas más en las dinámicas familiares. Me ayudó muchísimo todo el tema de la sistémica, ¿no? Con el enfoque de Hellinger, constelaciones familiares, pedagogía sistémica, incluso a través del cuerpo. Queda muchísima información. Empecé a descubrir quién era yo, cómo funcionaba, cuáles eran mis creencias limitantes. Aprendí a pillar al vuelo pensamientos chungos, de esos que te atrapan y te enganchas en el bucle. Pues todo eso a través de trabajo psicoeducativo, ¿no? Empecé un trabajo muy bonito, ¿no? Muy potente, ¿no? Con mi niña interior. Me permití reconocer que no estaba aquí, ¿no? Para complacer a los demás, sino para hacer mi vida. Lo que no dice que me tenga que desvincular, quitarme todas las responsabilidades, ¿eh? No quiero decir eso. Y bueno, algo que hice sin planteármelo conscientemente siquiera fue darme cuenta de... El hecho de haber tomado distancia con mi familia sí que me ayudó a ver desde fuera la situación, ¿no? A los personajes, a las historias de cada miembro de la familia por separado, a las historias entre ellos, a mi propia historia con ellos. Y al final entiendes que no estás aquí para adaptarte a todos, ¿no? Que es imposible, ¿no? Que no es viable. Y bueno, introduje también toda la parte espiritual en mi proceso personal, ya que bueno, desde muy pequeña lo he tenido muy presente, ¿no? Toda esta parte, porque mira, esta fue una de las herencias de mi madre y se lo agradezco enormemente, ¿no? El haber podido normalizar ciertos aspectos, ¿no? De la vida más espirituales. Comencé también a formarme y a informarme, a aprender cosas nuevas de aquí, de allí, empecé a comprender cuál era mi papel, hasta que un día, gracias al diseño humano, lo agradeceré toda la vida,
me dijeron la frase que cambió mi sentir, mi forma de percibirme para siempre, ¿no? La frase es la frase esta. No te pasa nada malo, simplemente funcionas de otra manera. Esto fue como quitarme una losa de encima. Y repetiré 1000 veces esta frase porque es transformadora. Escuchar estas palabras fue transformador totalmente. Y bueno, pues con el paso del tiempo, pues he ido analizando qué beneficios he sacado de todo esto, de toda esta historia, y bueno, al final te das cuenta de que has llegado donde has llegado gracias a todo esto, ¿no? Si yo hubiera tenido una infancia feliz, una vida tranquila, me habría puesto yo a indagar, a querer aprender sobre todos estos temas, me habría molestado a mirar dentro de mí, yo qué sé, quién sabe. Pero bueno, yo que por ejemplo aprovechaba todas las oportunidades para salir huyendo de casa, pues mira, pues, ¿qué te voy a decir? Pues me ha venido muy bien, ¿no? Porque todo eso me ha servido pues para plantearme conscientemente hasta dónde era capaz de llegar yo sola. Me facilitó el poder afrontar la incertidumbre, porque con tanto cambio de residencia, de ciudad, de trabajo, de entorno, pues al final por narices acabas haciéndote, acabas aprendiendo. Me ha facilitado, no ha desaparecido, pero bueno, me ha facilitado el hecho de perder el miedo a exponerme a dificultades, me ha llevado a desarrollar una adaptabilidad, ¿no? A situaciones, a lugares, me ha permitido conocer a personas geniales y maravillosas, con las que por suerte sigo manteniendo el contacto. Desarrollo de disciplina, fuerza de voluntad, constancia, paciencia, capacidad de trabajo. Así que, bueno, pues esa necesidad que tenía además de encontrar mi espacio, pues me llevó a encontrar mi espacio en mis mundos, por lo que también pues me refugié mucho en mi imaginación, en el dibujo, en la geometría, desarrollando mi creatividad, manualidades. Ahí surgió todo otro mundo de expresión, ¿no? Que fue muy, muy liberador para mí. Y bueno, una de las lecciones más importantes que aprendí fue que ellos no dejan de ser personas, ¿no? Que también están lidiando, ¿no? con sus heridas, con sus creencias limitantes, y que el hecho de que ellos vean que hay otras formas de hacer y de estar en la vida, pues que les muestres que se puede vivir de otra manera, pues a veces es normal que cuesta a veces al principio ver eso, ¿no? Porque tú lo estás haciendo, pero ellos no lo están haciendo por X motivos, por lo que sea, ¿no? Pero eso os cuece. Y entiendes muchas cosas, no se justifican muchas cosas, pero acabas entendiendo, ¿no? Porque actúan, porque se lo toman así, ¿entiendes? Y bueno, a estas alturas de la vida, pues a ver, sí, tengo claro que ser la oveja negra no es un camino fácil, el malestar y los conflictos, pues los conflictos van a estar garantizados al 90 y muchos por ciento. Pero bueno, a pesar de todo, creo que es importante tener algo bien presente. Y bueno, pues que el hecho de funcionar diferente o de ser diferente no significa que uno esté equivocado. O sea, significa que tienes pues, el valor de ser tú mismo, ¿no? Aunque eso desafíe a otras personas, aunque sea tu propia familia. A ver, todo este cambio de mentalidad, pues obviamente no se hizo en 2 días. Claro está, ha pasado una vida entera. Es demasiado fácil, ¿no? Dejarte arrastrar por la propia inercia de la vida, ¿no? Dejarte arrastrar por esos miedos, esa manera de sentir, de pensar. No porque disfrutes con ellos, sino pues porque es lo que has conocido. Pero cuando ya te ha dolido suficiente, cuando ya te has cansado ya, ¿no? de luchar con los demás, contigo mismo, ya pues llega un punto en el que te planteas, ¿no? Cambiar algo ya como sea, ¿no? O sea, lo más rápido que puedas, ¿no? Que rápido no va a ser. Y bueno, pues sí que quedaría muy bien ahora que, pues bueno, que las cosas van bien, las relaciones van bien, vamos, todo genial y esas cosas, ¿no? Que pasan en las películas de sobremesa. Pero bueno, pues por supuesto, pues hoy es el día que siguen surgiendo cosillas, es normal, ¿no? Pues como en todas las familias, supongo. Pero bueno, te has ido entrenando, sabes dónde recurrir para encontrar ayuda, tienes herramientas, puedes surfear la ola, ¿no? Con un poquito más de dignidad. Pero sobre todo comprendes, ¿no? El porqué de muchas cosas. Y eso pues quita mucha presión de encima. Y bueno, ahora estoy en un punto en el que
estoy en el punto de agradecer, honrar y dignificar a toda mi familia, ¿no? Porque gracias a todo lo vivido estoy aquí, ¿no? Y me siento bien de estar aquí. Y bueno, pues he tenido la posibilidad en mi vida, a lo largo de mi vida, de comprobar que ni el miedo ni la incertidumbre me han parado, ¿no? Al contrario, ¿no? Han sido los que me han impulsado, los que me han movido. Así que, conclusión importante, ¿no? De una vida. El hecho irrefutable es que pertenecemos a una familia, ¿vale? Pertenecemos a un entramado mayor, sí o sí. Y eso nos va a condicionar toda la vida. Ahora bien, lo que hagamos con ello ya va a ser cosa de cada uno. Porque aunque sí pertenecemos a ese entramado familiar, pero a la vez no podemos olvidarnos de nuestra individualidad. ¿Y qué me permite esa individualidad? Pues básicamente me permite tomar decisiones, ¿no? Mis propias decisiones, ¿no? Libremente, y decidir si me dejo condicionar o no, ¿no? Por esas estructuras familiares establecidas. Me permite decidir si arruino mi vida pues por seguir la tradición familiar, me permite decidir si acepto imposiciones, con tal de que pertenecer y que me quieran, o me permite también decidir si busco mi manera de hacer y de estar en el mundo, pues incluso sacando partido, ¿no? A todo lo que mi entramado familiar me ofrece, ¿no? Aunque aparentemente no sea bueno para mí. Es curioso esto, ¿no? Porque con todo lo que parece muchas veces y todo el partido que le puedes sacar, ¿no? A toda la historia. Así que, bueno, pues ya me despido. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y compartir conmigo este ratillo. Me ha costado 7 intentos, a la 7ª va la vencida. Así que, bueno, seguiré por aquí compartiendo material. Pero bueno, sí que quería presentarme un poquito y explicar brevemente qué me ha traído hasta aquí. Así que, bueno, nos vamos viendo en siguientes vídeos. Hasta luego, chao.